homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias también a todas las personas que se siguen inscribiendo en nuestro curso del Evangelio de Lucas. De verdad que es la única manera de poder entender la palabra de Dios, a veces complicada, a veces difícil, porque la gente está acostumbrada a tomarla literalmente sin ponerse a pensar qué está detrás de estas imágenes que nos presentan los evangelios, ¿verdad? Así que bueno, estudiar la palabra de Dios es un privilegio que ustedes deben de sentirse orgullosos por tener esta oportunidad y gracias a toda la gente que lo ha hecho con nosotros. Estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma y esta reflexión va a ser para el día 12 de marzo, ya en marzo, segunda semana. Y bueno, parece que el tiempo pasa rápido. Espero que en su Cuaresma, en su desierto, en sus momentos difíciles, vayan dejándose conducir por el Espíritu de Dios, Espíritu que les dé vida, que les dé paz, que les dé tranquilidad, que les haga sentir de que no caminamos solos. Así que, hermanos y hermanas, vamos a abrir nuestro corazón para dejar que el Espíritu de Dios venga a nosotros y que en esta Cuaresma podamos desterrar todo sentimiento negativo, podamos cerrar nuestro oído a falsas voces, y podamos abrir nuestro corazón para admirarnos de las promesas que Jesús está recibiendo aquí hoy en el Evangelio cuando su rostro cambie, su ropa cambie y escuche la voz del Dios de la historia que le dice: tú sigues siendo mi hijo, un hijo que hay que seguir, amar, cuidar, valorar como el regalo más precioso que Dios nos da. Así que, hermanos y hermanas, este segundo domingo nos presenta el Evangelio de Lucas del capítulo 9, versículo 28 hasta el 35 parece. Estamos entonces en el Evangelio de Lucas y comúnmente se conoce como la transfiguración de Jesús. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió Jesús al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, como les decía, a veces cuando uno estudia la palabra de Dios quisiera verdaderamente entenderlo todo literalmente y decir, bueno, Jesús verdaderamente se llevó consigo a Santiago, Juan, Pedro y subió a un monte y en el monte sucedieron todas estas cosas. Pero es
estos detalles, estas revelaciones o estas historias que los evangelios nos van poniendo están llenas de significado, están llenas de elementos que han sido enriquecidos o que han sido incorporados para entender el mensaje de Dios. Y bueno, estas son historias que comúnmente se conocen como historias pospascuales. ¿Qué quiero decir con esto? Estas historias hacen referencia a la resurrección de Jesús. Estas historias ya cuando se narraron, cuando se pusieron por escrito, ya han pasado. Jesús ya murió. Bueno, Jesús no murió, a Jesús lo mataron. Yo no me canso de decir eso. Lo mataron, lo crucificaron, lo pusieron en el sepulcro y Jesús sale victorioso. Y también hay dos personas allí en la resurrección de Jesús que van a estar otra vez acompañando a Jesús y aquí ya se les pone nombre, ¿no? Entran entonces en el ámbito de la resurrección. Esta historia de la transfiguración con la ropa, con la luz, con el cambio de cara, de persona de Jesús, nos está hablando de Jesús glorificado, del momento de la resurrección. Y claro, y también va a estar unida, de alguna manera la comunidad no tiene que olvidar que la resurrección está unida al momento de la cruz. Y por eso que va a estar este tema tan importante también, el tema de la partida o de la salida o del éxodo definitivo que Lucas va a enfatizar en la conversación que tiene Moisés y Elías con Jesús, que están hablando precisamente de este éxodo, de esta muerte, de este paso de la vida de la muerte hacia la vida, de una manera simbólicamente y de una manera también llena de significado, ¿verdad? Y para nosotros, ¿qué nos quedará decir esto? Bueno, ¿cómo poder prolongar la experiencia de Dios cuando todo nos va bien, cuando todo tiene sentido, cuando estamos prácticamente gozando de la divinidad, de la presencia, de la gloria? ¿Cómo podríamos ponerlo en nuestras palabras actuales, esta experiencia de transfiguración? Cuando todo tiene sentido, cuando no tenemos ningún problema, cuando tenemos trabajo, tenemos comida, nuestros seres queridos están bien, estamos en paz, no tenemos guerra, no tenemos ningún motivo por el cual estar triste, pues podemos decir que estamos en este momento de transfiguración. Y claro, ese momento también la gente lo va a querer alargar y decir, bueno, que nunca se termine como la figura de Pedro que vamos a ir a ver ahora. Que este momento donde todo tiene sentido, donde mi relación con Dios se fortalece, donde yo bendigo a Dios por todo lo que me da, porque me cuida, porque me bendice, pues entonces sí puedo de alguna manera mostrar mi fidelidad, mi entrega y creer en este Dios. Y claro, hay una tendencia del ser humano a decir, bueno, si estoy viviendo este momento de gloria, pues yo quiero que sea eterno, yo quiero que nunca pase. Hagamos tres cosas, quedémonos aquí clavados, anclados en esta experiencia. Y la invitación de Jesús va a ser a bajar porque abajo hay una gran necesidad de crear conciencia, hay una gran necesidad de ir formando al pueblo, hay una gran necesidad de sanarle porque hay personas que están enfermas, personas que tienen hambre, personas que no son tan afortunadas como uno lo es, ¿verdad? Entonces parece que la propuesta de Jesús es, no puede haber monte de gloria si no hay monte Calvario, porque para eso precisamente va a ir encaminado todo el mensaje de Jesús. Ambas realidades, el monte de gloria, el monte no lo nombra, no dice exactamente cuál monte subió, cuál montaña Jesús subió, es el símbolo de la divinidad, es el símbolo donde aparece Dios, pero esta divinidad no va a ser como en el pasado, que hablaba y se desaparecía. Esta divinidad se va a hacer presente, va a legitimar a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo va a bajar para poder subir a otro monte donde no va a haber
voces, donde no va a haber transfiguraciones extraordinarias. Va a estar Jesús con su soledad, con su cuerpo, con su historia vulnerable, precario, y desde allí va a tener que responder que efectivamente Jesús es el Hijo amado. Y por eso es que Jesús es el Hijo amado, porque en las buenas y en las malas sabe comportarse a la altura. La semana pasada escuchábamos Jesús en el desierto, lo teníamos en el desierto, su cuerpo estaba vulnerable, su cuerpo estaba dependiendo totalmente de Dios. Hoy este cuerpo está glorioso, está glorificado, porque ambas realidades conforman nuestra historia, hermano y hermana. Así que si estás viviendo tu desierto, también en algún momento puedes ser bendecido con un momento de luz, con un momento de salud, de paz, de tranquilidad y decir, Dios no me abandona, Dios está conmigo. Bueno, todos estos símbolos los vamos a ir un poquito descifrando el día de hoy. Así que, primeramente, a mí me llama mucho la atención cómo Lucas trabaja la historia de la transfiguración muy diferente a la de Marcos. En la de Marcos hay un claro contraste prácticamente entre Elías, Moisés y Jesús. Aquí parece Lucas que a estos dos personajes los pone casi que, les comparte la gloria a Jesús. No voy a decir mucho, ¿verdad? Entonces, primeramente, estas palabras, ¿cuáles eran estas palabras que Jesús había dicho 8 días después de estas palabras? ¿A qué palabras se refería? A la propuesta de el compromiso de ir creando comunidad. Jesús acaba de decir las exigencias del reino, acaba de anunciar que el Hijo del Humano va a ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y le van a dar muerte y resucitará al tercer día. Y luego ponía la condición del verdadero discipulado. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Y ¿por qué le vale a la persona salvar su vida si después la pierde? Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará, ¿no? Entonces estas son las palabras a las cuales el Evangelio se refiere después de 8 días después de estas palabras. Porque seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús con las responsabilidades de crear la comunidad del reino, de vivir con los valores del reino, tiene sus dificultades. Y Jesús no esconde nada. Jesús les dice, miren, esta es la propuesta. Algunas personas incluso van a encontrar la muerte por vivir en verdad, por ser personas transparentes, por ser personas que se guíen en justicia, por ser personas que luchen en defender la vida de la gente inocente. Hay personas de poder que no quieren vivir como ustedes han optado de vivir. Y para eso hay que tomar el discipulado seriamente. Entonces este es el contexto del Evangelio y dice que se llevó después de estos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Estos 3 personajes, Pedro, Santiago y Juan, son los primeros que Jesús llama para formar comunidad y son a los únicos que Jesús les cambia el nombre. Y cambiarle el nombre o darles apodos, casi siempre en la Biblia es con un motivo de una misión especial. Y es cierto que esta gente va a tomar una misión especial, pero los nombres que Jesús les da son nombres no tan buenos, son negativos. Pedro, piedra. ¿Por qué? Porque es duro. Porque le cuesta trabajo entender la propuesta de Jesús. Y los hermanos Juan y Santiago, los hijos del trueno, los autoritarios, los de la tradición, los de la ley. O sea, estos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, cierto que Jesús les tiene como más cuidado, más atención, porque quizás les cueste más trabajo entender que la propuesta de Jesús no se establece siendo
tan exigente, observante totalmente de la ley, cumplir toda la tradición, sino que se tiene que ser un poquito flexible para poder incluir a más gente, ¿no? Entonces son estos tres personajes que van a estar en momentos claves de la vida de Jesús. Bueno, y van a ser estos tres personajes también que van a ser invitados por Jesús a subir al huerto de los olivos, y Jesús les va a decir específicamente: oren conmigo, no me dejen morir solo, estén conmigo. Pero ellos están con un sueño, parece que el sueño es símbolo de muerte, símbolo de negatividad, símbolo de no querer prácticamente entrar en la misma sintonía que con Jesús. Parece que les cuesta trabajo compartir verdaderamente las vivencias, las exigencias del reino. Bueno, y vamos a ver ahora cómo se va desarrollando. Entonces, estos son los tres personajes, el grupo más tradicional, a lo mejor más los que van a estar siempre luchando por poder, ¿verdad? En el evangelio, los evangelios no esconden las actitudes de cada personaje. El evangelio los presenta con sus luces y con sus sombras. A los hermanos Zebedeo, Jesús les acaba de decir que va a ser entregado, que lo van a matar, y ellos diciendo: Señor, en tu reino deja que yo me siente a la izquierda y el otro a tu derecha, o yo a la derecha y tú al otro a la izquierda. Y todo el mundo se queda. No han entendido de verdad de qué es lo que se trata, que el reinado de Jesús es servicio, es amor, que el reinado de Jesús no es estar encima uno del otro, ejercer poder sobre masas. El reinado de Jesús se da desde lo insignificante, desde la periferia, desde el margen, desde la gente que no cuenta. Es ahí donde se tiene que establecer nuevas relaciones. Bueno, solamente para decirles quiénes eran estos tres personajes que después, a la muerte de Jesús, efectivamente se van a convertir en los pilares de la iglesia madre de Jerusalén. Bueno, Santiago, la figura de Santiago y Juan van a estar ligados a la iglesia madre de Jerusalén. La iglesia madre de Jerusalén, tan cerrada, tan centrada en la ley, que va a querer que todo mundo cumpla la ley judía. No importa que el Espíritu de Dios tenga otra función, no importa que Jesús diga: bueno, tenemos que ser más flexibles para otra gente que también quiere incorporarse, no tenemos que exigirle toda la ley. Seamos conscientes de esta realidad, pero no, la iglesia madre de Jerusalén, basada en Santiago, va a ser la gran defensora de la ley, especialmente de la circuncisión. Y bueno, la figura de Pedro, ustedes ya la saben, va a estar asociada con Roma, las dos capitales importantes teológicamente hablando, ¿verdad? Aunque históricamente hay muchas bueno, no me voy a meter con Pedro en Roma, porque históricamente es difícil de sustentar esta idea. En fin, el cristianismo llegó muchísimo antes a Roma, antes de que llegara Pedro, antes de que llegaran las grandes figuras. El cristianismo en Roma llega por medio de las personas migrantes, de gente anónima. Así tenemos los primeros documentos atestiguados, especialmente en la carta de Clemente Romano, donde dice: recordemos que nuestros orígenes son humildes. A Roma, se está dirigiendo a Roma. Nuestros orígenes son humildes, no nos trajeron la buena noticia ni las grandes lumbreras. Fueron personas anónimas que se llevaron sus experiencias de fe de Jesús. Y bueno, esto es para que nos haga sentir más humildes, ¿verdad? Nosotros, seguidores de Jesús, tenemos orígenes muy humildes, muy humildes, muy humildes. No eran la gente de las grandes catedrales, de los grandes templos. Era gente que se reunía en casas, compartía pan, recordaba a Jesús, y al otro día a seguirle buscando una vida mejor, un trabajo mejor, llevándose su fe, compartiéndola con otra gente, y así el cristianismo fue contagiando, el querigma de Jesús se fue desarrollando. Bueno, entonces sube al monte para orar. Bueno, el monte representa la experiencia divina, la esfera divina. Inmediatamente va a traer a la memoria el monte Sinaí, ¿verdad? La experiencia en el monte Sinaí donde Moisés
y Elías también subieron al monte Sinaí y tuvieron su teofanía, su manifestación de Dios, su encuentro con Dios. Hermano y hermana, ¿dónde te puedes encontrar a Dios? Fíjense qué bonito, este es un Dios ecológico, un Dios que lo encuentras en el desierto, un Dios que lo puedes encontrar en la montaña, un Dios que lo puedes encontrar alrededor de ti. Observa lo que tienes a tu vista. Bueno, yo ahorita enfrente de mí lo único que tengo son edificios. Cuando estaba en mi casa en México, bueno, tenía el jardín, tenía el campo, tenía un cielo maravilloso, tenía un sol precioso, que todo me hablaba de la presencia de Dios. Aquí en la ciudad, pues hay que salir al lago para buscarle, hay que buscarle también entre los hermanos y hermanas que pasan por aquí, por allá. Esto es transfigurarnos, descubrir a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿dónde descubres a Dios? ¿Qué momento de tu vida te puedes encontrar en el ámbito de Dios? A lo mejor tienes un rinconcito por allí de tu casa que tú te pones a orar. A lo mejor antes de comenzar tus labores imploras la bendición de Dios y dices: Señor, ayúdame, cuídame, protégeme este día. Así que les voy a dejar esta tarea y me lo escriben allí en los comentarios. ¿Dónde se me manifiesta Dios? ¿En la montaña, en el campo, en la oficina, en el trabajo, en la cocina? Fíjense, un Dios cotidiano, un Dios que no se anuncia, un Dios que no necesita de templos, un Dios que no necesita de un día especial, un Dios que no necesita de rituales. Es un Dios prácticamente al alcance de todas las personas. Y también como Moisés, Jesús, Elías, Santiago, Juan, pues también toda la comunidad está invitada a subir, a desconectarse un poquito del ajetreo de la vida y decir: este va a ser mi momento donde me voy a encontrar con Dios. Este lugarcito lo voy a establecer como un lugar sagrado. Bueno, el monte, el lugar sagrado, va a recordar las grandes teofanías, los grandes encuentros de Dios con los profetas, especialmente con la figura de Moisés y de Elías, ¿verdad? Así que allí van a estar, se suben al monte, y el tema de la oración, como yo les he comentado, ese es un tema muy querido por Lucas. Jesús continuamente, cuando va a tener una misión muy importante, Jesús que sube o que utiliza la oración para entrar en contacto con su Creador. Y mientras oraba, dice que su aspecto de su rostro se cambió totalmente, sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Todo esto está hablando de la persona de Jesús. Rostro, vestidos, son la persona de Jesús. Y que esté de blanco es símbolo de la gloria, símbolo de la resurrección. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esta es una historia pospascual? Es decir, esta historia ya nos está hablando de un Jesús resucitado. Y entonces nos está hablando y como que le está enseñando a la comunidad para decir: pero no puede haber resurrección si no hay cruz. No puede haber momento de gloria si no se abraza la cruz, si no se toma la cruz día con día por algo que se llama reino de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El sufrimiento tiene que estar encaminado a la resurrección, a la liberación, porque la gente ha hecho del sufrimiento, del tomar la cruz como una manera casi fatalista, una cruz que no culmine en la resurrección no puede venir de Cristo Jesús. Si tú estás cargando cruces donde te explotan, te oprimen, te deshumanizan, no te dejan ser persona y no experimentas liberación, no experimentas resurrección, no experimentas dignidad, pues cambia de cruz, cambia de situación, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la propuesta de su reino, que va a encontrar dificultades, que va a encontrar momentos difíciles, vaya encaminada a un bien mayor, que es la liberación definitiva, el éxodo definitivo
y esto se logra solamente por medio de la resurrección, ¿verdad? Entonces estos ámbitos del vestido y del rostro de Jesús es para decirnos: Jesús comparte la gloria de la divinidad. Jesús ha entrado en la esfera total de la divinidad. Y dice que esta es la escena. Y aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías. Esta imagen de los dos hombres, Lucas lo aumenta para darle belleza a su evangelio. Marcos no nos dice de esta experiencia de dos hombres. Bueno, se da por hecho de que son dos, con Moisés y con Elías. Bueno, y como les decía, en Marcos, Moisés y Elías parece ser que no compartían la gloria de Jesús. Aquí Moisés y Elías sí comparten la gloria, también están en gloria. Lucas es más benevolente, Lucas es más generoso con estos dos personajes. ¿Y por qué Moisés y con Elías? Bueno, recordemos que estos son los personajes más importantes que le dan identidad al pueblo de Israel. Son los personajes que representan el profetismo basado en Elías y la ley, la tradición basado en Moisés. Y conversan con Jesús. Miren, esta idea de conversar con Jesús viene del libro de que déjenme ver de qué libro viene. Viene del Éxodo, del capítulo 34, del versículo del versículo 32 al 35, Éxodo 34, 32, 35, cuando Moisés va a orar con Yahvé, y todos los israelitas se acercan en torno a Moisés para ver qué les dijo Yahvé en el monte Sinaí, porque tenían miedo de subir con Moisés. Y decía que cuando Moisés acababa de hablar con ellos, se ponía el velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y al salir le decía a los israelitas lo que Yahvé le había ordenado. Los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con Yahvé. Bueno, esta idea de Jesús conversando o Elías y Moisés conversando con Jesús está sacada de esa cita del Éxodo cuando Moisés conversa con Yahvé. La única diferencia que ahora Moisés y Elías no están conversando con Yahvé, están conversando con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ahora está siendo Jesús glorificado, Jesús en su gloria representa la divinidad. Todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas tienen que tener su plenitud ahora en Jesús glorificado. Entonces, esto pone a Jesús ya en la esfera de lo divino. Jesús se convierte en el único intermediario, si ustedes gustan utilizar esta imagen, entre la humanidad y el pueblo. Ojalá y que entendieran esto, hermanos y hermanas, que solamente Jesús salva, que solamente Jesús es camino, que es verdad entre entre el mundo de Dios y nuestra realidad humana. Nadie más puede adjudicarse semejantes títulos o tratar de querer ocupar el lugar de ser intermediario. Solamente Jesús intermediario entre la divinidad, entre Dios creador y nuestra humanidad. Vean qué bonito todo lo que ha logrado Jesús por medio de la cruz. Entonces, esta conversación ya no se conversa con Yahvé, ahora se conversa con el representante exclusivo de Yahvé. Ya entonces ya no es Moisés, ya no es Elías, sino Jesús. Estas dos figuras de Moisés y de Elías aparecen de alguna manera representando la ley
Moisés representa la ley, la tradición, y Elías representa a los profetas. Pero estas figuras son bastante ambivalentes también. Es cierto que Moisés sacó a Israel de Egipto, fue el legislador que lo constituyó como pueblo, fue el fundador de las instituciones y anunciador de la llegada del profeta, como ustedes pueden verlo en Deuteronomio 18:15, pero al mismo tiempo Moisés provocó la muerte de los primogénitos egipcios. No se nos debe de olvidar. En Éxodo 11:1 al 10, hasta el 30, pasó más tarde a espada a Rac, Datán y Abirán, que se rebelaron contra él, contra Moisés. Moisés no permitía sublevaciones, no permitía que la gente pensara diferente ni tuviera diferentes creencias o espiritualidades. Esto lo pueden ver ustedes en Números 16:22 al 35. Así que este personaje que representa ley, representa institución, logró establecer esto, pero a base de meter miedo. Elías, por su parte, Moisés también, acuérdense que Moisés maldijo a Cora, al pobre del Cora lo maldijo y se lo tragó la tierra. Yo recuerdo cuando mi madre me decía, pórtate bien que te va a tragar la tierra. Y uno se espantaba, ¿verdad? Bueno, a este personaje sí se lo tragó la tierra. A Cora se lo tragó la tierra porque Moisés lo maldijo. Y Elías, la figura de Elías también es bastante ambigua. Cierto que Elías representa a los profetas que predijeron la edad mesiánica e intuida la salvación universal. Pero fue también el profeta de fuego, según Eclesiastés 18:1-9, que dio muerte a los sacerdotes de Baal. Ustedes lo pueden ver allí en la primera libro de Reyes del 18 al 20-40. Y dio muerte también a los enviados del rey. Y también a la pobre de la Jezabel. Elías se la mató por allá, se la tragaron los perros a la Jezabel. Si ustedes quieren saber todas estas historias, lean Primera de Reyes, allí van a encontrar la triste historia de Jezabel. Así que por un lado tenemos a los que representan la ley, a los que anuncian el profetismo, pero esa manera de representar ley y de anunciar el mensaje profético está basado en sangre, está bañado en dolor, son personas violentas. En cambio, la propuesta de Jesús, que le va a dar un nuevo significado a la ley, a su mesianismo, pero no se va a imponer a la fuerza, va a ser una opción libre, gratuita de toda la persona que quiera. Acuérdense que el versículo del contexto de este evangelio, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz. Cada persona libre, espontáneamente, tiene que construir el reinado que Jesús quiere. Así que esta figura de que conversa Elías y Pedro. Hermanos y hermanas, hago un paréntesis aquí. ¿Por qué la gente tendrá la necesidad a veces de querer usar intermediarios para orar? A veces la gente dice, Padre, usted pídale a Dios, usted que está más cerca de Dios. Y yo siempre le respondo, pues fíjense que en el Dios que yo creo, en mi Dios no tiene exclusividad. Dios a mí no me ha asignado una línea directa, 1-800 Dios y Manuel, no. En el Dios que he aprendido a amar, a querer por medio de las enseñanzas de Jesús, este es un Dios que escucha a todo mundo. Así que yo creo que todo mundo tiene que tener esta experiencia personal, única, directa con Dios. Y celebrar a este Dios como un Dios que no tiene gente VIP, que todos y todas gozan de su mismo amor, de su misma gracia, ¿verdad? Yo creo que esto sería muy bonito de comenzar a practicar. Así que ahora Jesús establece como modelo
no es Elías, no es Elías que representa el profetismo, no es Moisés que representa la ley, que representa el mesianismo nacionalista. Y parece ser que Jesús quiere que su comunidad entienda que Él no es como Elías, que Él no es como Moisés, que Él viene ciertamente de esa tradición, pero su tradición va a tener cambios muy diferentes. Bueno, ¿y de qué hablaban? Del éxodo definitivo. Dice que hablaban, aquí precisamente sí se menciona que hablaban de su partida, del éxodo, de la salida que se iba a cumplir en Jerusalén. ¿Qué es el éxodo? La partida es la liberación total. Aquí tiene el tema metido del éxodo. Ustedes recuerdan cómo Dios escuchó el clamor del pueblo, cómo Dios bajó a liberarlo por medio de Moisés, de Miriam, porque a veces se nos olvidan las mujeres, ¿verdad? Pero también hubo muchas mujeres en el proceso de liberación, en el proceso de hacer pueblo, en las luchas que tuvieron que enfrentar para poder lograr la libertad. Bueno, Moisés entra en contacto con esta divinidad Yahvé y en el Éxodo el pueblo experimenta la libertad. Pero esta libertad siempre estuvo condicionada porque el pueblo de Israel no le fue siempre fiel a Dios. Por allí ya hemos hablado un poquito de esto. Ahora el éxodo total se va a realizar y va a ser el único que se va a llevar a cabo por medio de la muerte de Jesús, por medio de la partida de este mundo, la liberación total. Y la liberación total se va a cumplir con la muerte, y una muerte que después va a ser legitimada con Dios, o que ya está siendo legitimada por su ropa blanca. El rostro ha cambiado y todo ha dicho que la muerte no tiene la última palabra. Y este es el tema de la conversación, el tema de la liberación. Entonces no hay que ver la muerte como fracaso, hay que ver la muerte de Jesús y entender la muerte de Jesús no como la condena total o no como la derrota de Dios con Jesús, sino más bien es el medio eficaz de liberación. Por medio de la muerte hay liberación. Y entonces, si entendemos la muerte como un proceso de liberación, podemos nosotros entender también nuestras muertes o llorar a nuestros muertos, decir, por fin se liberaron del sufrimiento, del dolor. Se liberaron de tantas cosas que no les permitían descubrir. Y yo creo, hermanos y hermanas, que estamos invitados entonces en ver en este éxodo, buscar nuestra liberación definitiva, y a veces la libertad hay que pagarla con el precio de la vida. Por eso los que tenemos libertad hay que ser muy agradecidos y agradecidas con todas las personas que sacrificaron su vida para que nosotros pudiéramos vivir bien. Me viene a la mente lo que está pasando ahorita en Ucrania. Tantas personas, tantas vidas perdidas para que la gente pueda vivir bien, pueda vivir en libertad. La muerte de Jesús para estos países va a tener que ser leída e interpretada como el verdadero paso de liberación, no con fines para esclavizar, no con fines para conquistar, sino para que tengan vida, para que sean libres la persona, ¿verdad? Entender la muerte de Jesús como una manera de liberación, pues a lo mejor puede ser más provechoso para nuestra espiritualidad. Y están en esta idea, están hablando y aparece la nube. Se formó la nube. Bueno, la nube también es el símbolo de la presencia de Dios cuando entraba en las cavernas, ¿no? En los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las chozas. La nube es la presencia de Dios que va cuidando, que va bendiciendo, que va protegiendo al pueblo de Israel mientras va caminando en el desierto. Y los cubrió con su sombra. Recuerden que a Lucas también incluye a
a Elías y a Moisés dentro de esta divinidad. Y al entrar en la nube se llenaron de temor y vino la voz de la nube que decía: este es mi hijo, escúchenlo. Entonces, no hay que escuchar ya más ni a Elías ni a Moisés. No porque lo que tenían que decir no fuera importante, sino porque es el tiempo ahora del Hijo amado. Porque el mensaje del Hijo amado tiene que ser renovador, tiene que dar vida, tiene que curar, tiene que sanar, tiene que ser más flexible, tiene que mostrar al Dios de la compasión, al Dios de la misericordia, al Dios que todo mundo tiene que adorar, no por el medio de la espada, no por condenar, no por decir que se los trague la tierra, no por meter miedo. Pero lamentablemente, estas personas que vieron la gloria o la comunidad representada en Pedro, en piedra, en roca, la roca y los truenos, pertenecen al pasado y no quieren dejar el pasado. No contesta nada, llama la atención. Fíjense que se contentaron con Elías y con Moisés. ¿Por qué? Porque piensan como Elías y como Moisés. Ellos quieren roca, fuego, los hijos del trueno. Ellos quieren que Jesús sea el Mesías nacionalista. Hagamos 3 chozas, habían dicho, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Entonces están Moisés, Elías y Jesús están a la misma altura, al mismo nivel. Cuando Jesús glorificado, ya nadie puede estar al mismo nivel que él. Jesús ha sido glorificado, ni el grande profeta puede estar a la altura de Jesús, pero en la mente nacionalista de la comunidad representada por roca, representada por los truenos, ellos quieren que Jesús sea el Mesías tipo Elías, tipo Moisés, que venga, que meta miedo, que meta temor y a toda la gente que no comparta sus ideales, pasarlos por la espada. Y darle la gloria, establecer el antiguo Israel como Moisés le dio fundamento con la ley y el profetismo nacionalista de Elías. Y Jesús dice, están verdaderamente perdidos. ¿No saben que yo no soy ese Mesías guerrero, ese Mesías nacionalista que ustedes esperan? Y tristemente, roca y los truenos se sorprendieron con Elías y con Moisés, pero no se sorprenden con la presencia de Dios. Acaban de ser testigos de la nube, de la voz de Dios, y se quedan callados. No dicen absolutamente nada. Dios, ese tipo de Dios no les mueve a actuar. Hermano y hermana, estamos tan acostumbrados a hacernos a Dios a nuestra manera que nosotros pensamos que ya sabemos cómo Dios debería de actuar. Nosotros ya entendemos a Dios, pues a veces como a un Dios del contrato. Tú me haces esto, yo te hago esto. Tú me bendices, yo te prendo una veladora. Como si Dios necesitara de tu veladora, de tu luz, de tu candela. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de mí. A Dios no le aumenta ni le disminuye su gloria con que tú vengas al templo, con que tú le prendas la veladora. Nosotros necesitamos de Dios. Es muy diferente. Tristemente, hermanos y hermanas, Dios ha revelado su ser, su esencia, su persona, cuando dice, tú eres mi hijo muy amado. Y la comunidad se ha quedado estancada en el pasado, se ha quedado perdida, porque no quiere entender a ese Dios. Está acostumbrado al Dios nacionalista, al Dios de la ley, al Dios del miedo, al Dios del terror. Aunque ese Dios no dé vida, la gente está casada con ese ídolo. Y es necesario entonces, hermanos y hermanas,
descubrir a un Dios que nos trae la plenitud en la persona de Jesús para poder entenderle nuevamente que este Dios es un Dios de vida. Tristemente, fíjense, Roca y Truenos se quedaron esperando, decir, no queremos ese tipo de Dios, nosotros queremos más bien al Dios que representa Elías, al Dios que representa Moisés, ese Dios de la ley, de la tradición, ese Dios del celo, del terror, de la guerra, ese es el que queremos que tú establezcas, Jesús. Pero un Dios que viene con una propuesta de ámense a los enemigos, oren por los que les hacen el mal, al que te pide la túnica, dale también el manto, al que te debe, no le cobres. Ese Dios que come con pecadores, con mujeres, con leprosos, con endemoniados, ese Dios es mucho, no lo queremos. Y nos pasa lo mismo hasta en la actualidad. Queremos un Dios que no nos comprometa a nada. Queremos un Dios que sea del pasado, de la tradición, del culto. Aunque no entendamos lo que hagamos, pero queremos a ese Dios porque ya lo hemos domesticado. En cambio, el Dios que se deja ver, escuchar, sentir en la transfiguración de Jesús, es un Dios que te invita a bajarte de tus ideas que tú ya te has preconcebido, a bajarte de tu montaña y a descubrirle en los que sufren, en los que lloran, en los que están enfermos. ¿Aceptas el reto, hermano y hermana, de descubrir a este Dios? Para eso es esta Cuaresma. Si tú crees que ya conoces a Dios, te invito a que descubras al Dios de Jesús. Y solamente lo vas a descubrir leyendo, interrogando, escudriñando sus sagradas escrituras. Y para eso les ofrecemos estos cursos que estamos dando gratuitamente. Se pueden inscribir en www.ibicla.org. Así que, hermanos y hermanas, ya lo saben. Este Dios se transfigura, se hace visible, se hace audible y te vuelve a decir: tú eres hijo amado, tú eres hija amada. Escúchense, sánense, cuídense, ámense, que la vida es muy corta. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.